Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, hermanos en Cristo Jesús? Qué bueno saludarles, qué alegría poder compartir con ustedes nuevamente aquí en La Verdad Presente, su programa donde estamos compenetrados todos, listos para estudiar la Biblia, para estudiar otro mensaje de Dios, otro mensaje que trae para nosotros su palabra, aquí en este canal OLAM 7, su canal que trabaja las 24 horas del día predicando el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por este medio de difusión masiva que el Señor nos ha provisto para que sea de mucha bendición para una gran cantidad de personas alrededor del mundo que reportan, que comentan y que están siendo bendecidos también, desde luego, sus familias con la impartición de la palabra de Dios. Les quiero dejar una ofrenda musical para comenzar el programa titulada Oh jóvenes, venid. Venid, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. General, oh jóvenes, venid, el caudillo Salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar, vamos presto compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará, Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él, con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús alistados sin temor, vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes,
Oh jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. Este himno es un llamado que Dios hace a los jóvenes. Recordemos que según lo que dice la sierva del Señor, los jóvenes tendrán un papel importante, preponderante en el tiempo final en cuanto a la predicación del Evangelio. Así que todos somos llamados, indistintamente de la edad, pero especialmente este himno está haciendo un llamado a los jóvenes para que se enfilen, para que se enlisten en el grupo de fieles guerreros, mensajeros de Dios que predicarán el Evangelio en este último tiempo. Así que nosotros somos llamados a ser parte de ese pelotón, de estos valientes que tendrán en su haber esa gran responsabilidad de poder llevar este evangelio delante de cualquier persona, delante de cualquier gobernante. Es un himno que desde hace muchos años es de los que los pioneros entonaron con la formación del grupo original de JMB, o Jóvenes Misioneros Voluntarios, que fue creado ese grupo, ese nombre, con el afán, con el objetivo de poder formar jóvenes que estuvieran debidamente preparados para predicar el Evangelio, que ese es en realidad el objetivo primordial de nosotros, el Evangelio de los tres ángeles, el Evangelio eterno, ese que Dios ha dejado como responsabilidad a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que sea predicado en todo el mundo, con poder y gran gloria. Recordemos que el Espíritu Santo es el representante de Cristo y Él es nuestro acompañante, nuestro eh, eh, director, nuestro fortalecedor, nuestro guía aquí en la tierra esta gran comisión que Dios nos ha depositado a nosotros, y es un privilegio, es un honor poder ser parte de ese grupo. Así que unámonos todos, jóvenes, adultos, de todas las edades, tenemos que ser valientes y formar parte de este grupo, de este remanente que estará firme en la hora de la prueba final, cuando se nos toque dar testimonio de nuestra fe en cualquier circunstancia que, que seamos llamados. Vamos a invertir un poco de tiempo ahorita. Quiero recomendarle que desde ya busque su Biblia, manténgala con usted ahí lista para cuando ya empecemos a estudiar el mensaje para esta oportunidad. Y antes quiero compartir con ustedes la forma de cómo puede buscar, cómo puede encontrarnos y enlazarse con la programación en los diferentes medios. En primer lugar, quiero compartir con ustedes el, el, el sitio web del canal, el sitio web oficial de OLAM 7, que es olam7.tv. Usted puede darle clic ahí al enlace y le aparecerá una pantalla similar a la que usted puede ver allí, donde hay un atardecer, está ya poniéndose el sol en la ciudad, y solamente lo que hace es bajar el cursor. Una vez que le da clic y le aparece la portada, usted puede ver ahí que solamente se bajó un poquito y ya le aparecerá el recuadro donde podrá ver la señal de el programa que se está emitiendo según sea el horario. Y recuerde que hay diferentes países también. Hay diferentes países que es donde se graba y se emiten señales, programas de diferentes temas que se tocan. Así que allí puede usted ver, es muy sencillo, es muy simple, ¿verdad? No tiene mayor complicación, olam7.tv. Y luego también usted tiene la opción de poder vernos en el canal de YouTube. Véanos ahí en el canal de YouTube.
OLAM 7 HD Honduras, donde también usted puede ahí ver la programación en vivo, solo que este canal es exclusivo para la programación de aquí, de Honduras, San Pedro Sula, en la costa norte, en la zona costera del país, que es donde estamos. Y también, si usted no logra ver el programa en vivo, de allí le aparecerán los diferentes programas que han sido ya grabados, lanzados al aire y que ya están disponibles ahí para que usted los pueda ver y estudiar juntamente con nosotros, al margen de que sean diferidos. Lo importante es que usted pueda invertir ese tiempo y estudiar con nosotros. Ahora, también está la página de Facebook. La página de Facebook OLAM 7 Honduras, para que usted pueda darle like a la misma y seguirnos allí. OLAM 7, ahí puede darle like, puede también retroalimentar algún comentario que pueda enviar, hágalo, ¿verdad? Allí le estará llegando cualquier tipo de información, ahí puede vernos, seguirnos. Es muy importante que usted pueda conocer cómo entrar a los diferentes enlaces, porque de esa misma manera usted puede eh, compartir con otra gente, que eso es vital, que eso es esencial, que se replique este asunto. Es cierto que hay mucha gente que está viéndolo, pero no hay un límite. Hay que hacer lo que se masifique, que se propague este servicio de canal, para que mucha gente pueda también ser bendecida con la impartición de la palabra de Dios. Así que, hermanos, estamos listos, pero antes no podemos desde luego estudiar la Biblia sin antes pedir que Dios nos ayude, nos bendiga, nos dirija con su Santo Espíritu. Acompáñenme en oración. Querido Padre que estás en el cielo, a esta hora te agradecemos tus bondades, tus favores y tu misericordia. Gracias por el don de la vida y gracias por la oportunidad de compartir tu palabra con muchas personas, Señor, que están viendo esta programación. Bendícelas junto a sus familias. Pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día, como a través de todas las edades, vemos cómo eh, la cristiandad en general está siendo o ha sido duramente probada, y lo será aún más. Lo será aún más en este tiempo del fin. Tendrá difíciles cosas que afrontar. Y vemos nosotros que conforme avanza el tiempo, nosotros estamos acercándonos al fin de todas las cosas. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo dice en su carta, en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 2, versículos, o capítulo 3, versículo 12, solamente estoy citándolo, dice que todo el que quiere vivir piamente en Cristo Jesús va a padecer persecución. Así que si nosotros queremos llegar al cielo, si nosotros queremos vivir una vida piadosa, una vida de temor a Dios, definitivamente que tenemos que estar listos y dispuestos, sabidos. Ya tenemos que saber de antemano que nos va a tocar pasar por un periodo de persecución, de prueba. Y por eso es que tenemos que estar listos para que nuestra fe pueda ser probada duramente. No es fácil.
Nosotros podemos hoy, a través de lo que registra la historia, a través de lo que registra la Biblia, encontrar cómo los antiguos cristianos en la Edad Media pudieron ellos atravesar ese tiempo del oscurantismo, de la Santa Inquisición, de cómo fueron perseguidos por 1260 años, cómo pudieron sobrevivir. Tuvieron que pasar situaciones extremas, se escondían en las montañas, vivían en los bosques, en lugares escondidos. Sin embargo, hay millones de cristianos que a lo largo de ese tiempo murieron. Murieron porque mantenerse firmes de parte de Dios. Allí decidieron ellos mantenerse de parte de la verdad. Y uno de los precursores de la reforma que levantó el estandarte de la verdad y que decidió enfrentar con el poder del Espíritu Santo todas las herejías, todas las contradicciones en cuanto a la Biblia que enseñaba la Iglesia católica que dominaba, era Martín Lutero. Y podemos mencionar también otros más como Juan Wesley, Hus, Wycliffe, entre otros, que podemos, Calvino, podemos mencionarlos, acá son varios, que también se levantaron para defender la verdad. Al final se terminó ese tiempo de persecución, se terminó el poder de la iglesia para perseguir, porque en realidad la iglesia en sí no perseguía, sino que tenía el poder a favor de ella, el poder civil, que es el que es utilizado para perseguir y poder imponer los dogmas de la iglesia. Y lo que estamos estudiando en esta oportunidad es mantenernos fieles en la prueba. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, encontramos una historia de Pedro y Juan. Pedro y Juan, vean cómo sucedió esto. Pedro y Juan, luego vamos a leer, Pedro y Juan eran de los discípulos más cercanos, que estuvieron de cerca, que fueron los que vieron muchas cosas del ministerio de Jesús. Vemos cómo estos hombres son dos de los tres que Jesús llamó a estar en el aposento alto. Son de los que Jesús llamó para estar en el aposento alto, o más bien en el monte de la transfiguración, que fue donde Jesús se develó en realidad cómo va a aparecer en gloria y majestad cuando Él venga por segunda vez. Y llamó a Jacobo, llamó a Juan y llamó a Pedro, ellos tres. Donde a Jesús se le apareció Moisés y Elías. Se le aparecieron estos dos personajes. Y vemos cómo aquí Dios, a través de su bondad, le dio la oportunidad a estos dos discípulos, pero en ese momento ellos todavía no había descendido el Espíritu Santo. Perseveraron, siguieron, y luego, cuando ya estuvieron al momento que Jesús iba ascendiendo, que ya los dejaba y quedaba con ellos el Espíritu Santo, más adelante ellos quedaron todos los 500, pero en realidad solo quedaron al final 120 apóstoles. Al final,
cuando llegó el día de Pentecostés, solo llegaron 120, solo estaban ya 120, y predicaron el Evangelio con poder del Espíritu Santo. Todos los apóstoles no fueron perseguidos en lo absoluto. Y vemos cómo estos hombres de Dios, una vez que ellos estaban predicando con poder, tuvieron problemas, tuvieron represalias, tuvieron respuesta de las autoridades judías de aquel entonces. Y cuando pasó eso, armaron un concilio, se reunieron en Jerusalén, apresaron a Pedro y a Juan, los azotaron y los soltaron. Y les dijeron, no prediquen en el nombre de Jesús. Aléjense de esa actividad ustedes ya. Y cuando pasó eso, lo soltaron. ¿Y qué creen ustedes que hizo Pedro y Juan? Empezaron a decir, no, yo creo que ya predicamos suficiente, yo creo que ya nos estamos metiendo a problemas, mejor nos retiramos de esto. Mejor nos retiramos y ya no nos seguimos. ¿Qué creen ustedes que hicieron? No. Ellos no hicieron nada. Nada de eso hicieron. Ellos lo que hicieron fue irse a las plazas, irse a los lugares públicos, a las puertas de la ciudad, donde transitaba mucha gente y siguieron predicando. Entonces tuvieron problemas. Pero ¿qué pasa con esto? Que ellos se mantuvieron fieles en la hora de la prueba, porque fue una prueba. Miren, es terrible cuando uno empieza a investigar de qué forma eran azotados, eran azotes terribles. Les dejaron marcado el cuerpo. Los encarcelados, pero no les importó. ¿Y qué creen que pasó? Volvieron a caer presos. Dice acá, dice el versículo 12 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer capítulo 5 de Hechos, versículos del 12 en adelante. Dice así, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Mire cómo aquí ellos, en vez de irse a esconder, en vez de irse corriendo, huyendo a lugares allí apartados, ellos seguían predicando y más bien ellos estaban aumentando en gran número, dice acá. Tanto hombres como mujeres. Dice ahora el versículo 15. Miren lo que pasaba en aquel entonces. Cómo ellos, la respuesta que tuvieron por la decisión que tomaron de ser fieles en la prueba que estaban pasando. Tanto, dice, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, me imagino yo, frente a las puertas. Porque hay una gran cantidad de gente que tenía enfermedades, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Imagínense, con la sombra se podían curar. A lo menos a su sombra cayese sobre alguno de ellos, versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén.
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Venían enfermos, venían de muchas ciudades, así como también dice de Jerusalén, venían atormentados de espíritus inmundos, o sea, de demonios, pero todos eran sanados. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ser fieles en toda la prueba. Pero ahora viene un relato todavía más hermoso, más poderoso. Versículo 17. Tuvieron represalias. El diablo, cuando el pueblo de Dios decide consagrarse plenamente al Señor, cuando decide obedecerle, cuando decide de manera íntegra obedecer a Dios y el Espíritu de Dios desciende sobre su pueblo, el diablo no se queda dormido, el diablo no se queda callado, no se queda ahí quietecito, no, él se enciende una furia. Dice el versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. El sumo sacerdote, dice, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles. Mire, le echaron mano a los apóstoles, los tomaron presos y los pusieron en la cárcel pública. Ahí los fueron a colocar a los apóstoles en la cárcel pública, en medio, me imagino yo, de otros malhechores, asesinos que estaban ahí también guardados. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Yo me imagino estas cárceles como estaban, tal vez sucias, tal vez con residuos de sangre, o no sé, de diferentes cosas que se podían encontrar, o el tipo de gente que estaba allí, estaban amontonados, el tipo de gente que tenían presos. Es terrible lo que estos hombres de Dios tuvieron que pasar por una decisión que ellos tomaron de ser fieles. Ellos ya tenían conocimiento de lo que les venía, ya tenían conocimiento que Cristo les dijo que iban a padecer por el nombre de Él, iban a ser azotados, algunos encarcelados, otros entregados, y también dijo Jesús, y también algunos serán muertos. Que iban a ser muertos, les dijo Jesús. Entonces ya tenían conocimiento de ellos, no era nada nuevo. El asunto era que antes no estaban capacitados, no tenían poder. Hoy sí ya tenían el poder, el Espíritu Santo había llegado para fortalecerlos, para poder darles la capacidad de atravesar ese tiempo de prueba que se les venía. Y eso todavía era el comienzo para Pedro y Juan y los demás discípulos. Fue el comienzo esto. Pasaron por mucho más. Igual también le pasó al apóstol Pablo, igual les pasó a los otros discípulos. El primero de ellos que murió, que fue Jacobo, Herodes lo mató a espada. Así también todos los otros discípulos fueron martirizados. El único que murió prácticamente de vejez, desterrado allá en el exilio en la isla de Patmos, fue Juan. Herodes lo quiso matar, metiéndolo en una olla de aceite hirviendo. Y no pudo. Sabemos de que Dios tenía un propósito con Juan y era escribir tanto el Evangelio, las 3 cartas, como el libro de Apocalipsis. Entonces vemos aquí cómo los hijos de Dios, los discípulos, las personas que deciden servirle, es cierto que van a atravesar un periodo de prueba. Es cierto que van a ser pasados por el fuego, porque el apóstol Pedro dice que las pruebas son como el fuego, donde el oro es probado y sale refinado, brillante. O sea, es la forma como nosotros sabemos de que podemos probar el oro. Cuando el oro pasa por el fuego, si brilla, es que en realidad era de verdad y se realza su color, brilla. Pero cuando es falso, el metal no es 100%, entonces lo que pasa es que queda de una forma deslucida.
empañada. Ahí de la misma forma se ve la fidelidad, la fe de un cristiano, de un creyente. Versículo 19. A estos hombres, fíjese cómo ellos fueron fieles en la prueba. Y como resultado, Dios se manifestó de manera prodigiosa en la vida de ellos. Dice acá, después de que ellos estaban siendo encarcelados, que fueron colocados ahí en prisión, mas un ángel del Señor, Dios mandó un ángel para sacarlos de donde estaban, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, versículo 20, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Imagínense lo que les dice el ángel. ¿Cuál creen ustedes que sería la reacción de nosotros si estamos presos, hemos sufrido sed, hambre, no hemos dormido, estamos sucios, nos han azotado y de repente llegan a liberarnos y luego de ahí nos mandan y nos dicen, miren, ahora ustedes vayan y pónganse de pie en el templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida? ¡Ja! Hay muchos que de repente van a decir, no hombre, si yo sufrí bastante, yo mejor me voy para la casa, voy a descansar. Ya no quiero este ajetreo, ya no quiero este trajín al que he estado siendo sometido. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Será que se fueron a descansar? Dice el versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué hicieron? Escucharon la orden que les dieron y ellos hicieron caso. Y ellos no se quedaron ahí pensando, meditando, vamos a ver qué hacemos, yo creo que lo hacemos, ¿qué decidimos? No, solo escucharon esto y fueron obedientes. Fueron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, o sea, los guardias, los que estaban cuidando el lugar donde ellos estaban presos, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Ellos les avisaron, dicen que están Pedro y Juan por allá. Y les avisaron a los alguaciles porque las cárceles seguramente estaban al fondo y ellos estaban afuera. Y fueron a buscarlos, pero cuando los llegaron los alguaciles, dicen, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. Versículo 23. Diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, dicen los guardias, con toda seguridad, estaban los candados, estaban las cadenas, y los guardias, o sea, los otros que estaban ahí en la puerta, afuera, de pie ante las puertas, o sea, ellos no se han movido, ellos no han visto pasar a nadie. Más, cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Qué tremendo esto. ¿Qué poder sobrenatural puede hacer que dos guardias estén allí en la entrada de la cárcel, no se den cuenta, no se muevan, no se duerman, no han sacado candados, las cadenas ahí están sin romper, pero cuando llegan a buscar a los fieles de Dios, no los encuentran? Para nada.
No, sí está. Ahora leamos lo que dice el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, ellos dijeron, hombre, realmente nosotros eh, no sabemos en qué va a parar esto, porque así como va este asunto, esta gente los ponemos presos, les ponemos guardias, nadie ve, y cuando vamos a buscarlos ya no están. Ellos dudaban y pensaban, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿En qué va a parar esto? Hay mucha gente que está creyendo en ellos, que se está convirtiendo al cristianismo. Dice el versículo 25. Imagínense, ve aquí lo que hicieron ellos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, le dice, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ya les están contando acá dónde están ellos. Los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Dónde estaban ellos? Enseñando. Y ellos los estaban haciendo presos allá, en la cárcel. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. O sea, ellos no pusieron resistencia. Los apóstoles dijeron, mire, aquí estamos, un ángel del Señor nos va a liberar. Así que sin violencia, sin usar la fuerza, los trajeron. Porque temían ser apedreados por el pueblo, porque el pueblo les estaba escuchando. No querían tener problemas. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Versículo 29. Como quien dice, nosotros les ordenamos a ustedes que no predicasen más en el nombre de Jesús. ¿Qué están haciendo ustedes enseñando más sobre este hombre? Y lo peor es que ustedes están enseñando, pero nos están culpando a nosotros de la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿A quién es necesario obedecer? A Dios antes que a los hombres. Si bien es cierto, mis queridos amigos y hermanos, si bien es cierto que nosotros, dice la Biblia, que el apóstol Pablo, que las autoridades son colocadas por Dios y que le debemos obediencia, hay que respetarlas, hay que orar por ellos, sí, es cierto, no digo que no, pero nosotros como cristianos nos debemos a Cristo, nos debemos a Dios, no nos debemos a nadie más. Las leyes que están colocadas hoy, nosotros estamos en la obligación de obedecerlas. Eso no se discute, es más, nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos, debemos de dar un ejemplo de buena conducta, de cumplimiento de nuestras obligaciones. Y cuando digo obligaciones me refiero incluyendo los impuestos, que eso es el talón de Aquiles para muchos. Porque empiezan a decir, no, démelo sin factura, yo no me incluye ahí
el impuesto? ¿O para qué vamos a ir a declarar impuestos si se lo van a robar? Uno debe de cumplir con el compromiso. Si pasa eso, que si otro viene y se lo roba, eso es problema de ellos. Y ellos son los que van a dar cuenta el día de mañana. El deber nuestro es cumplir y ser un ejemplo en la sociedad de cumplir con nuestras responsabilidades ante las autoridades. Pero cuando esas leyes se interponen, están presionando para que nosotros atentemos contra nuestras creencias, contra nuestra fe, entonces ahí hay un choque y tenemos un problema. Allí hay algo que no cuadra y es donde uno tiene que colocar en primer lugar las cosas de Dios. No podemos estar jugando, no podemos estar contemplando, no podemos decir, lo voy a pensar, voy a reflexionar, voy a meditar, le voy a decir al pastor. No, porque esto es un asunto serio y tiene que ver entre nosotros y Dios. Los principios, en este caso, en este tipo de principios, no son negociables. Y en el tiempo del fin, nosotros como adventistas vamos a ser expuestos duramente a un proceso de litigación, a un proceso de prueba terrible de la fe, si obedecemos a Dios o decidimos obedecer a los hombres. ¿Es serio este asunto? ¿A quién va a decidir obedecer usted? ¿A Dios o a los hombres? Porque esto está en nuestras manos. ¿Obedecemos a Dios o hacemos casi cuenta que no existe Dios y obedecemos a los hombres? Hacemos a un lado las leyes divinas, los preceptos divinos. Si algo está por encima de los mandamientos de Dios, no tiene que ir con nosotros. No podemos compartir, no podemos cumplir eso. Lo primero es nuestra relación con Dios. Lo demás, después. Porque si no, entonces estamos totalmente perdidos. No estamos en nada. De nada sirve que estemos hoy perseverando, que estemos predicando, que estemos hablando y activando en la iglesia. Si cuando se nos viene ese día de la prueba, entonces vamos a claudicar de lo que hemos creído, de lo que hemos adoptado como nuestra fe, de acuerdo a nuestra conciencia. Así que Pedro nos da un gran ejemplo, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo estaba contestando Pedro? Con un así está escrito. Dice el versículo 30 del capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿a quiénes? A los que le obedecen. Mire, qué tremendo lo que declara acá el apóstol Pablo. El Espíritu Santo es dado a quienes le obedecen. Entonces, ¿qué pasa con esas personas, con esas denominaciones que dicen, nosotros tenemos el Espíritu Santo? Nosotros tenemos la bendición, el fuego del Espíritu, y empiezan a danzar, empiezan a gritar, empiezan a hablar en lenguas.
lenguas desconocidas, diciendo que ese es el resultado del Espíritu Santo en la vida de las personas. Pero al par de eso están predicando que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que los mandamientos de Dios no tenemos que obedecerlos, que ya nosotros no somos salvos por la ley, sino que estamos salvos por gracia, que no necesitamos obedecer los mandamientos. Es contradictorio, porque si el Espíritu va a llegar a una persona, va a llegar siempre y cuando esté en obediencia. Si está en desobediencia, no va a llegar. El asunto es que si la persona está en desobediencia y tiene manifiestas obras o señales del supuesto Espíritu Santo y en realidad no lo es porque está desobedeciendo, en plena desobediencia, ¿qué espíritu será? Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, dice él, el que conmigo no recoge, desparrama. Recuerden que solo hay dos bandos. No hay tres, no hay dos y medio. Hoy se menciona cualquier cantidad de denominaciones, pero solamente hay dos, los que no creen en Dios y los que creen en Él. ¿Se acuerdan la ilustración que Jesús hace en Mateo 25? Dice, los cabritos a la izquierda y las ovejas a la derecha. Dos grupos, no hay más. Y es ahí donde nosotros nos extraviamos porque estamos pensando que Dios trabaja de una forma diferente como lo hizo en el Antiguo Testamento, que allá tenía solamente un pueblo, ahora son varias iglesias. Ahora yo digo, de manera individual, Dios tiene hijos sinceros en todas las denominaciones. Llámese testigos de Jehová, católicos, mormones, evangélicos, bautistas, metodistas, en todos. Aún entre los ateos. Hay verdaderos hijos de Dios. Por eso es el anuncio. Salid de Babilonia, pueblo mío. Dios los cataloga como su pueblo. Y ya cuando ese pueblo se una en conjunto alrededor del mundo, predicarán, harán el fuerte pregón. Y cuando eso suceda, tendremos que pasar, si la gracia de Dios nos sostiene, tendremos que pasar por un periodo de prueba. De angustia. ¿Se acuerdan lo que dice Daniel 12:1? Será tiempo de angustia cual nunca fue. Pero tenemos que ser fieles en esa prueba porque el mismo versículo que habla de esa angustia habla de que Miguel en ese tiempo se va a levantar. Cristo Jesús se va a levantar para liberar a su pueblo. Así que nosotros no tenemos que dudar. No tenemos por qué estar diciendo, es que saber cómo me va a ir. Yo creo que no voy a soportar. ¿Qué hacemos con Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dice, todo lo puedo en Cristo. O sea que tenemos que permanecer en Él para poder ser fuertes y valientes y poder al final heredar la corona de vida. Esto es lo que se viene. Por eso es la necesidad de que hoy, en un tiempo de relativa paz, estemos cultivando esa fe que necesitamos tener lista para que sea puesta a prueba. Va a ser duramente probada nuestra fe. Y si hoy no la estamos fortaleciendo y cultivando de la mejor manera, podremos ser de los que, al igual que Pedro, le digamos, sí Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y si es posible hasta la muerte. Pero antes de que cante el gallo, lo vamos a poder negar 3 veces y hasta más. El que piensa estar firme, dice Pablo, mire que no caiga. Hay un riesgo para nosotros de poder caer
si aflojamos, si no estamos perseverantes en la oración, en la relación con nuestro Dios. Les dejo una ofrenda musical, un himno titulado Alabadle. Alabadle, fiel Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, ángeles santos en gloria, tributad al nombre de Cristo honor. En sus brazos Él llevará a sus hijos, guardarálos siempre cual fiel pastor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio. Roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo que en Golgota murió. Dadle gloria, nuestros pesares lleva, alabad tan ancho y profundo amor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canción a su excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabadle, alabadle, fiel Salvador compasivo. Que Dios nos fortalezca para permanecer fieles en la prueba. Que Dios les bendiga.